Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora esté revisando esto. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Atheos.me. Hoy quería conversar y quiero comenzar el episodio con una cita, porque buscando sobre temas que no tienen relación con lo que vamos a hablar hoy, de algo sucedido hace algunos días, me encontré con una cita que quería compartir y dice así: creo en una sola cosa, y es en Dios nuestro Señor, y que nuestro Señor creó la gente. Estoy convencido de que la gente necesita y requiere su fe. Y por esto hemos realizado la lucha contra el movimiento ateo, y no solo teóricamente, sino que lo hemos devastado. Creo en una sola cosa, y es en Dios nuestro Señor. Adolfo Hitler, Discursos de Adolfo Hitler, volumen 1, Oxford University Press, páginas 19 a 20, en caso de que quieran buscarlo. Hay algo que me parece muy simpático, y es que algunas personas, cuando uno es ateo, lo ven como si fuera satánico, siendo que el ateo lo que hace es no creer en seres sobrenaturales. Dios es un ser sobrenatural, específicamente Jehová. Bueno, todos los dioses son seres sobrenaturales. Y el demonio, Satanás, el diablo, Belcebú, Luzbel, Lucifer, es también un ser sobrenatural. Entonces no creemos en él. Sería como decir que yo no creo en Batman, pero sí creo en el Guasón. Es más o menos. Y lo que sí es bastante frustrante es que algunas personas piensan que por uno rechazar lo que es la base de una religión, en este caso de que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día según las Escrituras, por rechazar eso estamos rechazando también todo un marco ético moral que acompaña a esa religión o la religión que la persona esté rechazando. Y esto no solo es falso, sino que es peligroso. Vimos en el primer episodio que hay una relación inversa entre la salud de una sociedad, a donde ahí se incluyen variables como asesinatos, violaciones, suicidios, depresión, robos, fraudes, etc., y la religiosidad de ese país. Y vemos que a medida que se va eliminando el factor de religiosidad, van subiendo estos índices, es decir, van bajando los índices al punto de que sube la calidad de vida. Esto está mejor explicado en el primer episodio, en caso de que no lo haya escuchado, pero también no tome mi palabra como hecho. Cuestione lo que estoy diciendo y busque en diferentes fuentes. Ahora, por supuesto, busque en fuentes que sean universidades, organismos internacionales, centros de estudio, etc. No vaya a me cae muy bien el pastor de la iglesia de la esquina y por lo tanto no voy a seguir buscando .com, porque ahí va a encontrar información distinta. Tampoco vaya a somostodosateos.com. Busque en algo intermedio y se va a dar cuenta de cuáles son estos números, y ni siquiera dudo en que vaya a encontrar alguna fuente que diga lo contrario, porque es así. Las mediciones han sido bastante exactas. Por otro lado, hay otro elemento que es sumamente interesante, y es que en los diferentes países hay un porcentaje que corresponde a ateos y un porcentaje que corresponde a creyentes. Comparando el número a nivel de porcentajes con el número a nivel de porcentajes de personas que están en la cárcel, la cantidad de personas que son ateos en porcentaje con respecto al de la población general es que ni siquiera voy a decir el número porque no me lo creería, y si no está acostado se va a ir de espaldas. Entonces, por su salud, yo diría que busque esto porque es sumamente interesante, al punto de que ni siquiera lo voy a decir porque no me lo va a creer. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la gente que está en la cárcel, la gente que está más anuente a hacer cosas malas, es gente religiosa o gente creyente. Entonces, los ateos podemos llevar una vida perfectamente normal en términos de ética y moral. Sabemos que estamos en una sociedad y que la libertad de nosotros termina
a donde empieza la de la otra persona y que no vamos a hacer cosas a otros que no queremos que nos hagan a nosotros. Ahora, esto no es un principio cristiano. Sí, es la ley de oro y está en el Nuevo Testamento. La primera vez que se menciona me parece que es en Levítico, pero antes de verlo en una cultura judío-cristiana, lo podemos ver en innumerables sociedades y lo vemos en épocas incluso anteriores a los levitas, por ejemplo en Babilonia, que posiblemente de ahí fue donde salió la ley a nivel de la Biblia durante todo el periodo que estuvieron en Babilonia. Pero antes de eso lo vemos en otras culturas, lo vemos en el taoísmo, lo vemos la primera vez que aparece es en Egipto. No me acuerdo si es la dinastía 9, pero no viene el caso. Lo importante es que podemos ver la ley de oro en diferentes culturas mucho antes de la judeocristiana. Entonces, sí, los ateos podemos llevar un marco ético-moral estricto y guiarnos por normas para saber si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal. No es eso de que si no tiene Dios, entonces va a empezar a violar y que no tiene norte moral y que va a empezar a robar. No. Lo que pasa en las cárceles me parece que es evidencia suficiente agregada a la que tenemos de las mediciones de los índices de los países. Pero para entrar en materia con respecto al tema de la semana, me gustaría proponer, dice, es el único presente, que todos los que estén de acuerdo digan que sí, sí. Ok, por unanimidad hemos decidido hablar sobre algo que pasó después de un tweet a donde yo puse un dato y la respuesta fue básicamente burlándose de ese dato. Y me gustaría hacer la siguiente aclaración. Yo vivo en Costa Rica y yo sé que si hacemos una lista a nivel de ingreso per cápita, nosotros no vamos a quedar en los primeros lugares porque somos un país pobre. Y aunque haya gente aquí que es multimillonaria, no hace que a nivel de promedio el ingreso por persona sea muy inferior al de otros países del mundo. Ahora, esto es un dato, no es una opinión, no es que alguien opine que Costa Rica es un país pobre, sino que así lo es. Y podemos verlo en innumerables fuentes que no están haciendo las cosas en contra de los pobres de Costa Rica, sino que están buscando la información con base en ciertos índices y hacen las mediciones, etcétera. Lo podemos ver en organismos internacionales, en universidades, etcétera. Todo el mundo que ha hecho la medición se da cuenta de lo mismo. Con respecto al tweet, hay un dato que puede sonarle negativo a muchísimos creyentes, y es que así como podemos ver el ingreso per cápita, también podemos medir cuál es la relación entre el nivel de educación de una persona y su creencia religiosa. Y cuando hacemos el gráfico, nos damos cuenta de que a mayor educación, menor creencia religiosa. De nuevo, no tome mi palabra como un hecho. Búsquelo en internet, cuestione, vea organismos internacionales, vea universidades. Ahí hay uno de la Universidad de Harvard. Hay uno muy completo de Gallup, que Gallup se dedica básicamente a esto. Y me parece que es algo sumamente interesante. Un testigo de Jehová me daba hace un tiempo la explicación de por qué esto es así. Los números, por supuesto, los vio y no podía refutarlos, son datos, pero él tenía una explicación. Y me decía que lo que pasa es que la gente, a medida que va estudiando, Satanás entra en su corazón en forma de orgullo. Y entonces pasa a creerse un Dios. Y como se cree un Dios, entonces rechaza al Dios verdadero. Pero es únicamente Satanás entrando a través del orgullo. Esa es su explicación. Hay otras explicaciones también.
Podría ser, por ejemplo, que a medida que vamos estudiando nos damos cuenta de que muchas cosas que atribuíamos a la magia realmente no son tan mágicas. Hay un dato que es el que da Neil deGrasse Tyson en una de sus conferencias. Lo pueden buscar en YouTube y los datos, ahí están también las fuentes en caso de que no lo crea, pero es muy interesante. Él habla de Estados Unidos, en la de Gallup se ve cuáles son los números a nivel mundial, pero en Estados Unidos el 90% de la población general es religiosa. Cuando las personas sacan un título universitario, ese 90% baja a un 60%. Y cuando sacan un nivel de un título de posgrado, de doctorado, baja a un 40%. Es decir, menos de la mitad de la gente que al principio era religiosa. Y si nos vamos a las élites intelectuales y científicas, nos damos cuenta de que en la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, el número de creyentes es de un 7% y en la Royal Society en Inglaterra es de un 5%. Hay varias explicaciones posibles, la del Señor Testigo de Jehová es una, pero también hay otras. Y es que muchas de las cosas que atribuimos a Dios vamos viendo que no corresponden a Dios a medida que vamos estudiando. Así como al principio no sabíamos qué era el sol y le teníamos un nombre, no sabíamos por qué eran los terremotos, por qué los volcanes hacían erupción, y podemos ver un montón de cosas que vamos atribuyendo a dioses, y a medida que vamos descubriendo sobre las placas tectónicas y sobre el sol, sobre lo que es la fusión, el hidrógeno, el helio, nos damos cuenta de que las enfermedades que se le atribuyen a demonios también son causadas por microorganismos, y nos vamos dando cuenta de un montón de cosas, las mareas, el hecho de que la Tierra no estuviera en el centro del universo, el hecho de que no fuera plana. Hay ciertas cosas que vamos viendo únicamente dadas por el estudio, por el cuestionamiento. En el caso de los creyentes actuales, había 4 cosas de las que se hablaba que eran a donde estaba Dios, y Dios siempre está en el misterio. Entonces estaba al principio del universo, en el principio de la vida, en la conciencia y en el amor. Es muy interesante que en los últimos años ya no se habla tanto del amor, porque ya está muy estudiado. Hay múltiples estudios que usted puede ver. Helen Fisher es una persona que se ha dedicado mucho a este tema. Hay incluso una charla de TED donde habla del asunto. Pero vemos que en lo que es la abiogénesis, que es el inicio de la vida, el paso de química a biología, muchas personas podrían decir, sí, efectivamente, como estos dos personajes que tengo en Facebook, que puede ser un ser sobrenatural que sopla en la nariz de una figura de barro. Pero yo estoy prácticamente seguro de que ellos no han leído desde Pasteur, desde Oparín, con todo lo del origen de la vida en la Tierra. Estoy prácticamente seguro de que no saben sobre los experimentos de Miller y Urey, a donde ellos lo que hacían era, en un ambiente cerrado, poner metano, hidrógeno y amoníaco y aplicarle ciertas cargas eléctricas para simular un posible escenario similar al que había hace muchísimo tiempo. Y lo que hicieron fue que después de apenas 2 semanas de poner esto a dar vueltas, lo que obtuvieron fue una gran cantidad de aminoácidos y de azúcares dentro de la misma solución, y había glicina, que es uno de los aminoácidos que forman las proteínas en los seres vivos, en 2 semanas. Entonces, no digo que en un laboratorio vayamos a crear un niño. Lo que sí digo es que a medida que vamos estudiando y que vamos viendo cómo funcionan las cosas, nos damos cuenta de que hay un montón de explicaciones para un montón de cosas que antes únicamente podíamos explicar con la magia.
En lo que corresponde al origen del universo, por supuesto la ciencia no se pronuncia porque no es posible saber cómo comenzó ni por qué comenzó. Los creyentes sí lo saben. En el caso de, hay un libro que se llama, es de Krauss y se llama A Universe from Nothing. Y se los recomiendo porque primero no es muy técnico. Habla ahí sobre algunas cosas de física cuántica, pero si usted llevó ingeniería o algo así lo puede entender perfectamente. Y si no, esas partes se las puede brincar y todo también en contexto se entiende de una forma bastante sencilla. Y Krauss es un físico muy reconocido. No es algún patas vueltas como Deepak Chopra. Krauss es una persona muy conocida, es muy respetado en el área de física cuántica, y él explica ahí de una forma en la que ningún físico puede decir que es falsa, de cómo algo es creado a partir de la nada. Y entonces, por supuesto que suena mágico y que suena imposible. Y muchas personas pueden decir, no, es que eso es imposible, porque si es nada, entonces no se puede crear algo. Y ahí partimos del hecho de que sabemos que es imposible. Y eso es un problema, porque no estamos abriendo la posibilidad al estudio y al poder comprender cómo es que sí es posible si se estudia lo suficiente al punto de poder hacerlo de manera experimental, es decir, no solo teórico, como se podría explicar los múltiples universos o las teorías de cuerdas, sino que podemos verlo en un laboratorio y podemos ver la creación de algo a partir de nada. Y este libro de Krauss explica muchísimas cosas que para mucha gente es magia. Por supuesto que es magia porque no lo ha estudiado, y lo bonito de esto es que no es que Krauss esté diciendo algo que sea una opinión y que está ahí encerrado en una caja fuerte donde nadie puede tener acceso. Si cualquier persona creyente toma el tiempo para estudiar y empieza con física 1, física 2, empieza a meterse en el asunto, llega a física cuántica, se da cuenta de que todo eso no solo es verdadero, sino que además es replicable, que es algo que es muy interesante. Ahora, podría tener razón el testigo de Jehová. Sin embargo, me parece mucho más probable el hecho de que a medida que vamos cuestionando, que vamos entendiendo cómo es que funcionan las cosas, que vamos investigando, nos damos cuenta de que cada vez nos vamos alejando más de las explicaciones mágicas que nos dijeron cuando éramos niños, en una edad en la que lo que hacíamos era recibir todo como verdadero sin poder estar en desacuerdo o defendernos. ¿Quiere decir esto que los creyentes son tontos? De ninguna forma. Lo que quiere decir es que cualquier persona, sea creyente o no, si se cuestiona lo suficiente y si hace lo posible por educarse, va a ir adquiriendo mayor conocimiento. Todavía siguen las personas que creen, como estos dos personajes de Facebook, que el hombre fue creado del polvo. Y usted podría decir, no, es que eso es el Génesis, ellos están equivocados porque eso es nada más una alegoría que fue escrito en tiempos de Moisés y cuánta cosa. Sí, usted puede decirlo, pero ellos realmente lo creen. Y en este momento en Estados Unidos lo que se está haciendo es que se está dando el Génesis como la explicación del origen del universo a los niños en muchos casos, y esto es sumamente peligroso. Con respecto a una pregunta, por aquí tenía una pregunta de un señor que se llama Jonathan y dice: ¿cómo es posible que de no existir Dios, billones de personas crean en Él? Esto está hablando sobre el episodio anterior, a donde veíamos un poco de falacias y veíamos la falacia ad populum, y voy a responder muy brevemente porque ya nos acercamos al minuto 20. Y la razón, Jonathan, es el que muchas personas crean en algo no hace que eso sea verdadero por el hecho de que muchas personas crean en algo. Muchas personas pueden creer algo verdadero, es cierto, pero es verdadero no por el hecho de que muchas personas lo crean,
sino por el hecho de que es verdadero. De paso, muchas personas lo pueden estar creyendo. Pero hemos estado equivocados como raza durante mucho tiempo sobre un montón de cosas. En el caso de Galileo Galilei, me parece que lo nombré en el episodio anterior, la mayoría de las personas, por no decir casi todas, estaría Galileo, Copérnico y algún par de nerds ahí que hicieron los cálculos, pero el resto de la gente, incluyendo la gente más brillante de su época, creían que la Tierra era el centro del universo, que era el centro del sistema solar y el centro del universo. Después nos empezamos a dar cuenta de que no, aunque después llega una interpretación con base en ¿cómo se llama? En Hubble, a donde podemos ver que todo se está alejando de todo y podríamos decir que somos parte del universo, somos el centro del universo. Sin embargo, a lo que me refiero es que en aquel entonces muchas personas, la gran mayoría de las personas creían algo que era equivocado, y no por el hecho de que muchas personas lo creyeran, eso era verdadero. Así como hay 2.2 billones de cristianos, estaba pensando en los pastores seguramente, 2.2 billones de cristianos, también hay 1.6 billones de mahometanos que creen en Alá. Y esto no hace, por el hecho de que sean 1.6 billones, que Alá sea verdadero. Me alargué un poquito, espero que haya sido de valor lo que dije y por eso me disculpo por el tiempo adicional. Si usted está en desacuerdo con algo de esto, escríbame. Si tiene fuentes que demuestren lo contrario y que sean de fuentes confiables, escríbame y tengamos una conversación. Mi correo es info@atheos.me. atheos.me. Les agradezco muchísimo el estar pasando el link a otras personas. Esperemos que entre más seamos, más valor podamos dar entre todos. Que tengan una excelente semana y mi deseo es que sean felices y que hagan felices a las personas que están alrededor para lograr un efecto multiplicativo. Nos vemos en la próxima.